Bueno, en esta clase de hoy vamos a revisar ecuaciones dimensionales, ¿correcto? Con respecto a los ejercicios del aula 1 y aula 2. Bien, vamos a practicar la primera pregunta que nos habla acerca de proposiciones verdaderas o falsas, tomando en cuenta que conocemos más o menos ya las unidades, ¿correcto? En este caso las magnitudes fundamentales que son 7 y obviamente su representación o su forma dimensional. Tenemos, por ejemplo, densidad, presión y caudal. ¿Cómo definimos cada una de ellas? La densidad se define, vamos a poner acá a grosso modo, la densidad se define como la masa de un cuerpo, correcto, sobre el volumen. Entonces, dimensionalmente, ¿cómo lo podemos entender? Si nosotros tenemos la masa representada por m, y volumen representado por L, que es longitud, al cubo, ese L cubo lo podemos colocar en la parte de arriba como L a la menos 3. Debo entender entonces que esta definición o esta fórmula dimensional es verdadera, es correcto, ya que como repito, densidad es masa sobre volumen y volumen lo colocamos arriba como L a la menos 3. Vamos con la presión. La presión se define como la fuerza sobre una determinada área. Entonces, recordando la fórmula dimensional de la fuerza, aquí como borrador pondremos, por ejemplo, fuerza mLt a la menos 2, valor de la fuerza, que era masa por aceleración de velocidad, ¿no? Masa por aceleración. Y el área es L al cuadrado. Si nosotros dividimos este L cuadrado y este 1, se restarían y sería mL a la menos 1 por T a la menos 2. Y acá aparece un T a la menos 3. Por tanto, esto sería falso. Ojo, ustedes podrían ver su tabla de fórmulas dimensionales y decir de frente falso buscando presión. Pero estoy tratando de explicarte qué es cada una de ellas, qué es densidad, qué es presión. Por ejemplo, ¿qué es caudal? Caudal se define, en este caso, como el volumen sobre una unidad de tiempo, es decir, sobre tiempo. Entonces, si el volumen es L cubo, volumen es L cubo y tiempo se representa por T, lo colocamos en la parte de arriba, en la parte del numerador como T a la menos 1. Por tanto, esta sí es correcta. Bien, hasta el momento tenemos la pregunta 1 resuelta. Recuerda que puedes ir a la tabla de fórmulas y obviamente directamente colocar verdadero, falso, verdadero según corresponda. Vamos a la pregunta 2. Determinar las dimensiones de Q. Dimensiones de Q. A ver, quiero la dimensión y me dan obviamente algunas fórmulas. Perfecto. Entonces, la dimensión de Q, obviamente la vamos a colocar entre corchetes porque ya estamos observando la ecuación dimensional. Dice que es densidad. Densidad la tenemos aquí. ml ml a la menos 3. Directamente colocamos la densidad por velocidad. Velocidad, recordemos, velocidad es... ¿Cómo expresamos, por ejemplo, la velocidad? Más o menos es kilómetros por hora, ¿no? La velocidad lo expresamos como kilómetros por hora, metros por segundo. ¿Pero qué es kilómetro? Es una longitud. ¿Qué es hora? ¿Qué es segundo? Tiempo. Y eso lo podemos colocar en el numerador como t a la menos 1. Así que ahí está la fórmula dimensional. A veces nos podemos ayudar, si es que nos olvidamos las fórmulas dimensionales, podemos ayudarnos en cómo se miden estas, la velocidad, kilómetros por hora, metros por segundo, y de esa manera podemos recordar rápidamente la fórmula dimensional. Ahora, esta está siendo elevada a la secante de 60. Bueno, puedes hacer uso de una calculadora, correcto, puedes hacer uso de una calculadora para hallarlo directamente, o en todo caso, si recuerdas bastante la trigonometría, porque a veces en un examen no nos permiten la calculadora, entonces recordar un triángulo notable, ¿no? Vamos a ponerlo acá a un costadito, a ver, el triángulo notable. Existe un triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. A 30 se lo pone siempre la mitad de la hipotenusa y a 60 se lo pone
raíz de 3. ¿Correcto? Las dimensiones son 1, 2, raíz de 3. Recordando la secante. Bueno, para recordar las razones trigonométricas puedes hacer uso de la palabra SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. No te olvides. Tenemos seno, coseno y tangente. Y sus recíprocas. Seno debería ser lo recíproco de cosecante. Coseno, lo recíproco de secante. Entonces, tengo si coseno es adyacente sobre hipotenusa, porque esto significa opuesto, adyacente y la h hipotenusa. Entonces, recordando, si el coseno es adyacente sobre hipotenusa, la secante es lo contrario, lo recíproco. Hipotenusa 2, me refiero sobre el ángulo 60 grados, que es el que quiero examinar, 2 sobre el adyacente. Y el adyacente es el que está al costadito del ángulo, que sería 1. 2 entre 1 sería simplemente 2. O sea, ya encontré la secante de 60 sin usar calculadora, recordando el triángulo notable y las razones trigonométricas usando la palabra SOHCAHTOA. ¿No? Si de repente se te hace complicado, yo te invito a ver más videos en mi canal para que tú puedas aplicar correctamente las razones trigonométricas. Bueno, volviendo a la pregunta, ya podemos operar. Aquí sería m, l a la menos 3. Aquí podemos aplicar simplemente distributivo, porque cada exponente o el exponente de afuera del paréntesis afecta a cada exponente de la multiplicación del producto que se encuentra dentro del paréntesis. L al cuadrado sería L al cuadrado y t a la menos 2. Finalmente, reduciendo todo, me quedaría acá. Producto de bases iguales, se suman los exponentes, por lo tanto, la ecuación dimensional de Q está representada por m, ¿sí? M, L a la menos 1, L a la menos 1, porque se sumaría menos 3 más 2, y T a la menos 2. Y sí, parece que sí, Q sería presión. Correcto, esta es la ecuación de la presión. Muy bien, se terminó. Vamos con la pregunta 3. Determinar las dimensiones de K. Bueno, vamos a hallar las dimensiones de K. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Espero que se esté entendiendo. ¿Sí? Vamos con la siguiente ecuación dimensional. 4. La cantidad o las cantidades escalares, las cantidades, los números, son adimensionales. ¿Qué significa? Que no poseen una dimensión. ¿Correcto? Así que el 4 queda descartado para mí. M es masa y se representa por m. V es velocidad, L, T a la menos 1. Masa, velocidad. Esto está siendo dividido entre F. F es fuerza. ¿Recuerdan cuál era la fórmula de la fuerza? La había escrito acá hace ratito. Fuerza es masa por aceleración, Lt a la menos 2. Y T es tiempo, representado por T. Muy bien. Muy bien. Obviamente T a la 1. Curiosamente, se puede eliminar M, se puede eliminar L y se puede... A ver, acá sería T a la menos 2, T a la 1, interesante, T a la menos 2, T a la 1, T a la menos 1, y se cancelaría con todo lo de abajo. Por tanto, me ha salido que K es una constante, correcto, es una cantidad constante, por tanto, me sale 1 toda esta división. Por lo tanto, K es adimensional. Ajá, no posee dimensión alguna. Perfecto. Vamos con la pregunta 4 de la guía. Determine las dimensiones de A, B y C. La dimensión del producto. Tengan mucho cuidado, no de cada uno, sino de la multiplicación. Me piden la número 4. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente, porque estoy viendo aquí una suma, una diferencia, una suma. Y quiero explicar que vamos acá a utilizar un principio. Por ejemplo, si tú estás sumando, por ejemplo, kilogramos más kilogramos, obviamente el resultado te va a dar un kilo en kilogramos. O sea, estás llevando, por ejemplo,
estás yendo al mercado y estás haciendo compras y quieres ver el valor obviamente de lo que pesa tu bolsa de compras. Estás llevando por ejemplo medio kilo de azúcar, 300 gramos de arroz, puede ser 4 kilos de papa y en realidad quieres saber cuánto pesa. Pero ya sea gramos, kilos, lo que sea, todo es una misma dimensión, que es masa. Por ejemplo, si vamos a estar sumando dinero, las unidades, en este caso, que no tiene nada que ver con física, pero cantidades o unidades es lo importante. Si estoy sumando una cantidad con otra, deben poseer las mismas unidades para sumarse. Yo no puedo sumar 5 grados más 4 soles. No puedo sumar 8 kilogramos más 2 horas. Eso es imposible. O sea, no puedes sumar eso. Para poder sumar y que tenga una igualdad, obviamente que debe haber un principio de homogeneidad. Las unidades deben ser las mismas. En este caso, las dimensiones deben ser las mismas. Por ejemplo, 750 metros obviamente tiene longitud como su característica dimensional, ¿no? Su representación dimensional. Por lo tanto, tiene que ser la misma dimensión que posee la A, ya que 1 kilómetro también es longitud. Por lo tanto, la dimensiones de A es longitud. Aquí, por ejemplo, 2 kilogramos es masa, que posee las mismas dimensiones que debe tener B, al igual que 500 gramos que también se representa por masa. Por lo tanto, las dimensiones de B es masa. Finalmente, 12 horas se representa por tiempo dimensionalmente, aparece un más, pero le pongo igual por el principio de homogeneidad, que debe ser también las mismas dimensiones, al igual que 2 días que también se mide como tiempo. Por lo tanto, las dimensiones de C también debe ser tiempo. Me preguntan las dimensiones del producto, las dimensiones de A por B por C. Por tanto, las dimensiones va a ser A por B por C. Sería, vamos a ponerlo en orden M, como se pone como simple característica, M, L, MLT. MLT. Y ahí está la respuesta para la número 4. Muy bien. Ahora bien, en la pregunta número 5 dice, en la siguiente fórmula física determinar la dimensión de A por B por C. Bueno, aquí tenemos el valor de I igual a A por seno de algo. Obviamente que esto representa un ángulo, es decir, representa una cantidad numérica, la cual obviamente es adimensional. Adimensional, es decir, no tiene dimensión. Por lo tanto, al carecer de dimensión, la cantidad que se le admite o se le atribuye es 1, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer a esta expresión, por el principio de homogeneidad, acá hay un más, obviamente, ambas deben ser adimensionales. Por tanto, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Dimensión BT, así es como aparece porque esta cantidad es una cantidad escalar, 2pi, tiene que ser igual a las dimensiones de C y de esta manera obviamente me debe dar 1. Perfecto, muy bien. Ahora, si esta cantidad es adimensional, por tanto, vamos a reemplazar lo que nosotros conocemos. B no lo tengo. Para mí, a ver, B, dimensiones de B, por la dimensión de t, que es tiempo, le ponemos t, tiene que ser igual a 1. Por tanto, este t lo vamos a pasar al otro miembro, ¿correcto? T lo paso al otro miembro. Por lo tanto, si yo paso al otro miembro el valor de t, que es tiempo, pasaría como t a la menos 1, ya que este pasa a dividir y al ponerlo como numerador se pone como t a la menos 1. Hasta ahí espero que se entienda. Ahora bien, vamos hacia el otro camino, al cual, al de I. I es distancia. Recuerda que tenemos que igualar la dimensión de I, ¿correcto? La dimensión de I lo debemos igualar a la dimensión de A, ¿correcto? Muy bien. Ok, no colocamos nada porque el seno de un ángulo es una cantidad escalar, así que no se coloca porque es adimensional. Entonces la dimensión de I es distancia, que es longitud, igual a la dimensión de A. Ya tengo entonces dimensión de A, dimensión de B. Finalmente, recordemos aquí la igualdad. Entonces yo ya tengo las dimensiones de cada uno, ¿correcto? Ese es adimensional. Me preguntan las dimensiones de A por B por C.
Así que simplemente multiplico ABC o A por B por C y las dimensiones serían obviamente el producto de las tres que acabo de encontrar. Sería entonces L T a la menos 1. No se coloca el de C porque es una unidad. Así que sería L por T a la menos 1. Si acabo de escribir que esto sería velocidad. Muy bien. Lo que le preguntas es y terminamos con la explicación. Dice, ¿cuál debe ser la relación de A sobre B? Aquí esta es obviamente las dimensiones de A sobre B para que la expresión sea dimensionalmente corta. Podemos generar y me sale t a la menos 1. Resultado final al problema. Y chicos, espero que esta pequeña reseña de ejemplos y ejercicios les pueda ayudar a ustedes a resolver los ejercicios que tengan que ver con ecuaciones dimensionales. Nos vemos en otro video aquí en Matemática. Cuídense, hasta la próxima.